quieto, ahí no puede ver vaina. Entonces lo levantaron, lo sacaron y lo llevaron al Museo del Louvre. ¿A qué? ¿Cómo que el museo se presta realmente a eso? Cuando eso estaba donde tenía que estar. Y si no estaba ahí, tenía que estar en los sitios donde fue la cuna de Liborio y la cuna de Cimarronato. Entonces, señores, nosotros lo que tenemos que agradecer no es solamente la producción, los libros, la investigación de Carlos, han sido trascendentes. Nadie ha aportado más que Carlos a nivel de la esclavitud, a nivel del cimarronato. Ahora, para mí, es su actitud crítica, su actitud enfrente, en la búsqueda de la verdad y enfrente a lo que significa el tratar de dominar a los intelectuales y a los investigadores de este país. Muchas gracias. Gracias, querido Roberto Ferreira, por su interesante ponencia. A continuación, tenemos la segunda intervención de esta segunda sesión, a cargo de Richenel Anzano, antropólogo de Curazao, con maestría en antropología en la Universidad Norteamericana. Fue director de Cultura en Curazao y del Instituto de Humanidades en Columbia, en la Universidad de Duke de Estados Unidos, director de la Fundación de Medicina Global en su país, actualmente director del Museo de Antropología y Arqueología de Curazao. Sus especialidades, los centros de interés de investigación, traumas históricos, discursos sobre identidad y religiones afrocaribeñas. Su intervención es entre observación y crítica hacia una etnografía multisitio en el Caribe. Buenas tardes. Mi ponencia va a ser un poco más programática y menos elocuente de todos los que vinieron antes de mí. Espero que no sufran demasiado por eso. Y por no ser dominicano y no vivir la realidad dominicana, mi relación con el material, el trabajo del doctor David es un poco diferente. Para mí fue más una inspiración para indagar en temas, perspectivas y quizás inseguridades que tenemos en Curazao en torno a temas antropológicos. Conocí al trabajo de David cuando ya terminé mis estudios, regresé a Curazao, empecé a dirigir la sección de investigación del Departamento de Cultura y rápido que empecé, en el 87 ya, en 2 años, pude ver el libro Los Guerrilleros Negros, que me fascinó por un montón de motivos, pero quedó conmigo la rigurosidad del uso de archivos, de las interpretaciones lógicas y críticas, pero también me fascinó el hecho de que hubo información sobre Curazao o de relevancia directa para mis investigaciones sobre la cultura e historia curazaleña. Debo confesar, en mi conciencia de joven de ese tiempo y mi desespero por documentación sobre la cultura afrocurazaeña, tuve la tendencia de esa primera vez consultar el libro, como diría Guerrero, consultarlo en vez de leer. Pero quizás irónicamente, después de un tiempo, fueron 2 antropólogos haitianos que me llevaron de regreso al libro de David y a empezar a leerlo. Fueron
Antenor Fermín, que hizo una crítica muy elocuente al racismo del conde Gobineau, y después Michel Rolfe-Trouillot, que habló sobre los silencios creados en las historias del Caribe. Y ellos me trajeron de nuevo a leer nuestros antropólogos en el Caribe y en especial a David. Esa realidad de la antropología del Caribe, a nosotros en Curazao, nos lleva a unos cuestionamientos metodológicos que no voy a esbozar ahora, pero que se remontan a cuestiones de la influencia de una mitología europea en tanto la antropología como la arqueología, en donde lo que se empezó a dar en el siglo XV, donde se creó un mito de la influencia romana en la academia, pero también ya para el siglo XVII que se creó otro mito de la influencia griega en los estudios sociales, y que hasta el día de hoy usamos muchos de esas temáticas, muchas de esas perspectivas, a veces sin darnos cuenta de cuán contradictorio es para estudiar las comunidades que tenemos ahora en el Caribe. Eso, después de mucho tiempo, me llevó a empezar a pensar en etnografías multilocales o multisitios en nuestra región. La etnografía multilocal surge en el siglo XX por necesidad, cuando ya los sitios de producción cultural se transformaron de tal modo que a veces etnografías en un solo sitio ya no daban, por lo menos en términos empíricos, unos resultados contundentes. Estos retos empezaron a manifestarse de forma tardía a finales del siglo XX en la antropología. Desde las épocas antiguas ya se puede ver la importancia de la multilocalidad, por ejemplo en términos de los efectos de cambios ecológicos, de expansiones políticos territoriales o de migraciones sobre vastos territorios. En forma más específica, el Caribe está en el centro de los desarrollos que impulsaron la era moderna y que se basaron en profundas transformaciones tricontinentales. La realidad histórica de la región del Caribe nos recuerda en formas muy concretas que vivimos en un mundo global de áreas geográficas relatadas y de culturas compartidas creadas por motivo de expansiones de territorios políticos, por contactos comerciales y políticos y por patrones de migraciones muchas veces forzosas. Tanto el archipiélago del Caribe como las zonas litorales del continente americano han sido retratados por mucho tiempo y con razón como un mosaico de diversas sociedades incrustadas en redes regionales de migración y comercio, tanto precolombinos como modernos. Esa realidad produjo algunas de las mayores influencias en la etnografía moderna, o sea, el Caribe está en el centro de la etnografía moderna. Desde la atención al aspecto de la raza del etnógrafo Antenor Fermín, la transculturación de Fernando Ortiz, las perspectivas de flujos globales de Eric Wolf y Seth Mintz, las historias silenciadas de Michel Rolfe-Trouillot y el trabajo pluriforme de David. Aún así es sorprendente ver las incomunicaciones que se dan en los estudios etnográficos en la región. Posibles razones para eso son varias, incluyendo barreras lingüísticas que se sostienen, orientaciones hacia ciertas fuentes de información, tipos de teoría o mercados para nuestras publicaciones. También es conocida la orientación a veces hacia Europa o Norteamérica en vez de la región. Pero en este contexto, más que indagar en teorías sobre causas, me interesa hoy explorar posibles transformaciones de esa realidad.
tanto por el origen de su historia moderna como por los desarrollos de los últimos siglos. El Caribe puede aprovechar inmensamente de los enfoques multilocales. Como llegó a aseverar Gordon Lewis, uno no puede pretender ser un profesional en los estudios del Caribe hasta que uno considere el Caribe en su totalidad. En ella se debe asegurar la rigurosidad que se le da al local singular, sin sacrificar las nuevas realidades que se vienen a conocer en las articulaciones entre espacios y entre diferentes locales. Esas articulaciones se pueden proveer a través de estudios multilocales que puedan promover nuevas perspectivas para entender propiamente lo local. Un ejemplo de la viabilidad o hasta la necesidad de una etnografía conscientemente multisitio es la reconstrucción del idioma guineño. Este fue un idioma africano que se habló en Curazao y por parte también en Bonaire hasta principios del siglo XX. Para estudiar el guineño hay que consultar archivos de la historia oral y escrita y referencias secundarias sobre Aruba, Bonaire, Curazao, Angola, Benín, Brasil, Cabo Verde, Colombia, Cuba, Ghana, Guinea-Bissau, Haití, La Haya, Malí, Nigeria, Puerto Rico, la República del Congo, la República Dominicana, Salamanca, Senegal, Sevilla, Venezuela, especialmente Coro, Caracas, Maracaibo. Eso es solo para empezar. Solo la lexicografía ya nos lleva a estos sitios de interés, como he podido comprobar con la compilación de palabras en 2 décadas. Esta investigación ha sido hasta ahora por fuentes secundarias, pero ya requiere estudios en diferentes sitios de la región, sino también en África. Un recorrido de la región afro-curazaeña, el llamado Montamento, también nos lleva por poco a la República Dominicana, Cuba, Haití, Venezuela, Colombia, Surinam, las islas anglófonas del Caribe, Angola, Ghana y Guinea-Bissau. En este caso se trata de una producción cultural viva, la cual comprende, entre otros asuntos, iniciaciones y ceremonias de sanación transnacionales, un comercio internacional de productos religiosos, la circulación de significados en un mercado internacional de conferencias, seminarios y casas editoras, y también interpretaciones de investigadores en Curazao, Holanda, Inglaterra, Venezuela y los Estados Unidos, además de la participación en encuentros culturales en la región, como el Festival del Fuego y otros festivales, pero también la función de sacerdotes curaceños en Curazao, Maracaibo, Boston y Amsterdam. La relevancia de investigaciones que conecten esos sitios de producción cultural no es solo para una lista más completa de las mencionadas actividades. Las interpretaciones, las posibilidades analíticas, los datos relevantes, todo se transforma a través de la realidad de un estudio multilocal. El hecho de saber, por los estudios de David sobre curaceños que huyeron de la esclavitud en Curazao a la República Dominicana, y por los estudios de otros que documentan esa misma realidad de cimarrones a Haití, Cuba, Jamaica, Puerto Rico y Coro en Venezuela, eso me lleva a rebuscar el trabajo que hicimos hasta ahora en el Caribe, en la antropología. Es un trabajo en donde la agencia política, el poder político del ente africano forzosamente traído a Curazao, empieza a formar parte de una historia regional que por tanto también se puede incorporar a la historia de la región y así salir del silencio sobre el Caribe holandés en los estudios del Caribe indicado por la antropóloga curaceña Rose Mariano, que está aquí en la sala. Este tipo de conocimiento también nos da un tipo de análisis mucho más riguroso. Un ejemplo, otra vez histórico, es el caso de 1788 en Curazao,
en donde fueron condenados 4 africanos libres y 4 africanos esclavizados por estafa. El motivo original de llevar el caso a corte fue el uso de veneno o envenenamiento de personas ajenas. Ese caso terminó siendo por estafa porque no se pudo demostrar que esa gente envenenaron, los acusados envenenaron a alguien. Y entonces fueron condenados por estafa, por haber dicho que pueden curar malestares por arte de magia. El hecho de conocer la ordalía congolesa que se llama Tikisa en Casa y su manifestación en el Caribe, especialmente en Haití, por los grupos llamados macandales, da una apertura para entender este caso judicial de otra forma. En vez de ser un simple caso judicial colonial, en donde se condena a africanos, se puede ver que el sistema de justicia congolés de Tikisa en Casa, en donde se le hacían pruebas por veneno a personas que estaban en contra de la comunidad, está contrapuesto al sistema holandés de la justicia. Y en este caso, el sistema de justicia colonial eliminó efectivamente un sistema de justicia subalterno de los africanos en la isla. Esa avenida también nos lleva a preguntar cuáles tipos de instituciones invisibilizadas de origen africana existían aún en Curazao en 1788 y cuáles fueron sus relaciones con el resto de la región. En ese contexto, nuestro instituto, el Museo de Arqueología y Antropología, empieza a explorar una zona cultural del Caribe Sur. Nuestro instituto, establecido en el 1998 para continuar las tareas del Departamento de Arqueología que se eliminó ese año, de Arqueología y Antropología de las Antillas Neerlandesas. Ese instituto empezó con un proyecto titulado Curazao en la región, tanto para recobrar la conciencia histórica que siempre hubo en el pueblo de Curazao, pero raramente o